31 de marzo, viernes al alba, un ruido ronco y monótono me despertó. Al asomarme por la ventana, comprobé sorprendido que aquel sonido parecía salir de la totalidad de la aldea. No lograba explicármelo. Tras un rápido aseo, establecí contacto con la cuna, pero Eliseo tampoco supo darme información al respecto. Intrigado, descendí las escaleras de piedra que conducían hasta el patio central de la hacienda. Al llegar a las pilastras, aquel irritante ronroneo creció. Noté que partía de la estancia donde había permanecido buena parte de la tarde anterior y hacia allí me encaminé. El fuego del hogar se elevaba vigoroso sobre unos leños recién depositados en el fondo de la chimenea. Al pie del murete circular del fogón, Marta y una de las sirvientas procedían con ímpetu a la molienda del trigo, sobre una piedra muy parecida a las que yo había visto la mañana anterior, en mi descenso por la cara sur del Monte de los Olivos. A diferencia de aquellas, este triturador era negro y muy pulimentado. Al acercarme a las mujeres y saludarías comprobé que se trataba de una piedra basáltica de casi medio metro de longitud y 30 centímetros de anchura muy desgastada por su parte superior como consecuencia de la diaria y vigorosa fricción. En un instante, mis dudas se disiparon. Ya a partir de aquel día, aprendí a identificar el cotidiano despertar de Betania y de la propia Jerusalén con aquel sonido obligado y generalizado en todas las casas, poderosas y humildes, de la molienda del grano. Como me contaron los ancianos de la aldea de Lázaro, si algún día se dejaba de oír el rumor de la muela, convirtiendo el trigo en harina, es que la ruina y la desolación, como había escrito Jeremías, habían llegado a Israel. Por supuesto, no había sido el primero en levantarme. Desde mucho antes del amanecer, las mujeres de la casa se afanaban ya en las tareas domésticas. Mientras Marta se encargaba de la compra del pan en el horno comunal de la aldea, María y otras jovencitas acarreaban el agua y terminaban de adecentar la hacienda. Los hombres, por su parte, ultimaban los preparativos para el duro trabajo en los campos. El padre de Lázaro, rico hacendado, había dejado a sus hijos la tierra suficiente como para vivir sin estrecheces, permitiendo holgadamente en cada cosecha que los pobres pudieran recoger una de las esquinas de sus campos, tal y como ordenaban los viejos preceptos 1. Cuando entré en el salón comedor, la diligente e incansable Marta preparaba la harina para cocer unas pequeñas tortas sin levadura. Al verme se incorporó, rogándome excusase a su hermano. Lázaro había tenido que acompañar a sus operarios hasta uno de los campos próximos, donde se venía trabajando en lo que llamaban la siembra tardía, es decir, el cultivo de productos como el mijo, sésamo, lentejas, melones, etc., y que debían plantarse necesariamente entre enero y marzo. Antes de que pudiera reaccionar, Marta me suplicó que me sentara a la mesa. En un abrir y cerrar de ojos situó ante mí un ancho cuenco de madera sobre el que vertió leche caliente. Siempre en silencio, mientras su compañera seguía triturando el grano, cortó varias rebanadas de una hogaza de pan moreno que posiblemente pesaría más de 3 libras. 2 generosas porciones de queso y miel completaron mi desayuno. Desde la hora tercia, las 9 de la mañana, aproximadamente, grupos de peregrinos procedentes de Galilea, de la Perea, viejos conocidos de la familia, parientes de Jerusalén y muchos curiosos, habían ido llegando hasta las puertas de la casa de Lázaro. Como casi todos los días, aquellos hebreos habían aprovechado su obligada presencia en la ciudad santa para distraerse, viendo y escuchando al resucitado. Al verlos sentados en el jardín e invadiendo, incluso, el atrio y el patio central, sentí una cierta rabia. ¿Es que Lázaro no se daba cuenta que la mayoría de aquellos individuos solo buscaban un motivo para el comadreo? Comprendí que el paciente amigo de Jesús hubiera preferido quitarse de en medio. Al consultar a Marta sobre el camino que debía seguir para encontrar a su hermano, la señora abandonó gentilmente sus quehaceres y me rogó que la siguiera a través del espacioso huerto situado a espaldas de la casa y en el que se alineaban numerosos árboles frutales. Apenas si habíamos caminado 300 pasos cuando, al desembocar en una pequeña explanada, me detuve sobresaltado. Frente a mí se levantaba una enorme peña de caliza blanda. Al pie de aquella mole grisácea, salpicada en algunas de sus grietas superiores por los nidos de barro de las primeras golondrinas, distinguí una piedra circular. Marta comprendió el motivo de mi sorpresa y, con un gesto de su mano, me invitó a acercarme al sepulcro familiar.
1. Santa Claus confirmaría esta costumbre en base a los textos sagrados de Levítico 19:9, 23:22 y del Deuteronomio 24, 19 a 21. Un tratado completo. Con 8 capítulos, es recogido por la Misná. N del M. En silencio inspeccioné el cierre de la boca de la cueva. Se trataba de una losa perfectamente labrada, de 1 metro escaso de diámetro y apenas 30 centímetros de grosor. Aquella piedra, muy semejante a las muelas de molino, constituía el cierre de una entrada que, a juzgar por las dimensiones, era bastante angosta. El frente de la peña, en una superficie de 2 metros, a partir del suelo, por otros 3 de ancho, había sido esculpido a manera de fachada y revocado en blanco. Yo sabía que retirar la losa constituía una falta de respeto hacia los muertos. Así que, sin hacer comentario alguno, olvidé aquel impulso que me llevaba a pedirle a la hermana de Lázaro que me permitiera desplazar la roca. Por otra parte, lo más probable es que, aunque Marta hubiera accedido, ni ella ni yo juntos hubiéramos sido capaces de mover aquellos 300 o 500 kilos que debía pesar el cierre. Minutos después salía del jardín, tomando una de las veredas que corría en dirección oeste y que, según la señora, me llevaría al encuentro de su hermano. La temperatura a aquellas horas de la mañana era todavía fresca, 10 grados centígrados y un moderado viento del norte de 10 nudos, me confirmaría Eliseo. La noche anterior, el silómetro especial de la cuna, en base a unas de luz láser, había detectado una barrera de nubes tormentosas, cumulonimbes, de unos 300 kilómetros de longitud, que se levantaba a 6.000 pies sobre el perfil de la costa fenicio-israelita. De momento, estas amenazantes nubes de desarrollo vertical parecían frenadas en su avance hacia Jerusalén por una corriente de aire frío procedente del norte. No hay que descartar, sin embargo, me anunció mi compañero, que puedan cambiar las condiciones y que en 24 o 48 horas se registren lluvias sobre nuestra área. Me arropé en la clamis y proseguí por el tortuoso camino, entre los ondulantes campos de cebada. Algunos campesinos habían iniciado ya la siega. Los segadores tomaban los tallos con la mano derecha y con la otra los cortaban a escasa distancia de la base de las espigas. Las hoces consistían en pequeñas hojas curvadas de hierro, sólidamente engastadas con remaches a una empuñadura de madera. La trilla se realizaba en una era próxima al camino. Las mujeres cargaban los haces, esparciéndolos sobre el suelo. Después separaban el grano de la paja, bien a mano o con la ayuda de los bueyes. En este último caso, el más frecuente, según pude comprobar, los animales pisaban la cebada. Después, los hombres pasaban el trillo por encima, tirado por estos mismos bueyes. Los más comunes estaban construidos con una tabla plana en cuya cara inferior habían sido incrustados pequeños trozos de pedernal. Otros eran simples rodillos, también de madera. En una segunda operación, las mujeres aventaban la paja, cerniendo el grano y guardándolo finalmente en sacos. Varios asnos y algunos carros se encargaban del transporte de los mismos hasta la aldea, donde era trasvasado a silos o grandes tinajas de barro como la que había visto en la casa de Lázaro. No tardé en encontrar al resucitado y a sus obreros. Lázaro se alegró al verme pero rechazó de plano mi idea de ayudarles en las labores de siembra. Nos encontrábamos en pleno forcejeo dialéctico cuando algunos de los servidores llamaron nuestra atención. Procedente de la aldea se acercaba un jinete. Lázaro colocó su mano izquierda a manera de visera y observó atentamente. De pronto, sin hacer el menor comentario, soltó el cementero que colgaba de su hombro y salió a la carrera hacia la vereda. El jinete llegó al trote hasta mi amigo y, descabalgando, abrazó a Lázaro. Un instante después volvía a montar, alejándose hacia Betania. El resucitado hizo señales para que me acercara. Al llegar junto a él su rostro aparecía iluminado. «Viene el maestro». Me soltó a bocajarro, con una alegría incontenible. «Al fin podrás conocerlo. Vamos, tenemos mucho que hacer». «Pero, ¿dónde está? ¿Ha llegado ya?». Comencé a preguntarle atropelladamente, mientras trataba de seguirle. Pero Lázaro no me respondió. Antes de que pudiera reaccionar, me había sacado medio centenar de metros de ventaja. A pesar de su aparente debilidad, corría como un gato salvaje.
Al entrar en la casa me di cuenta de que la noticia había alterado a la familia y amigos. Marta, sobre todo, corría de un lado para otro, sonriente y nerviosa. Al vernos se abrazó a Lázaro, confirmándole la buena nueva: viene, viene Jesús. El hermano intentó calmarla, preguntándole algunos detalles. Dicen que está a unos 10 estadios de Betania, añadió la señora. Hice un rápido cálculo mental. Eso significaba que el rabí se hallaba a unos 1860 metros de la aldea. Puedo jurar que, a pesar de mi intensa preparación, de los largos años de entrenamiento y de mi condición de escéptico, la familia de Lázaro consiguió contagiarme su nerviosismo. Sin poder evitarlo, un escalofrío me sacudió la columna vertebral. Inexplicablemente, mi garganta se había quedado seca. Pero, en un esfuerzo por serenarme, lo atribuí a la loca carrera desde los campos. Una vez más me equivocaba, siguiendo los consejos de Lázaro, permanecí en la casa. Mi primera intención fue salir al encuentro del Nazareno, pero el resucitado me sugirió que era mucho mejor aguardarle allí. Él viene siempre a nuestro hogar. Además, insinuó, la noticia habrá llegado ya a Jerusalén y dentro de poco no se podrá caminar por las calles de Betania. Entonces, comenté con preocupación, el maestro ha aceptado el reto y pasará la Pascua en la ciudad santa. Mi amigo no quiso responder. Sin embargo, adiviné en su mirada un velo de pesadumbre. Ellos presentían que aquella podía ser la última Pascua de Jesús de Nazaret. Ni que decir tiene que el sumo sacerdote y sus secuaces podían estar ya enterados de la presencia del impostor en la vecina aldea. Y eso, como sabía muy bien Lázaro y sus hermanas, era peligroso. Poco después de la hora nona, quizá fuesen las 4 o 4:30 de la tarde, la agitación entre las numerosas personas que se hallaban en el patio porticado de la hacienda se disparó súbitamente. Marta y María se precipitaron hacia el atrio y desaparecieron entre los grupos de hombres y mujeres que taponaban prácticamente la entrada principal. Mi corazón se aceleró. Desde el exterior se oía un rumor de voces, gritos y saludos. Sin saber por qué, sentí miedo. Retrocedí unos pasos, ocultándome detrás de una de las columnas del ala derecha del patio. Las palmas de mis manos habían empezado a sudar. Presioné disimuladamente mi oído y, en voz baja, informé a Eliseo de la inminente llegada de Jesús. A los pocos minutos, los servidores, amigos y familiares de Lázaro fueron apartándose y un nutrido grupo de hombres irrumpió en el patio. Entre risas, besos y mantos multicolores mis ojos quedaron clavados de pronto en un individuo que sobresalía muy por encima de los demás, aquel tenía que ser Jesús. Su extraordinaria talla, en un primer momento la calculé en algo más de 1,80 metros, lo convertía, al lado de la casi totalidad de los allí reunidos, en un gigante. Vestía un manto color burdeos, fajando el tórax y con los extremos enrollados en torno al cuello y cayendo sobre unos hombros anchos y poderosos. Una larga túnica blanca de amplias mangas le cubría casi hasta los tobillos. No le vi ceñidor o cinturón alguno. Traía un lienzo blanco arrollado sobre la frente que caía sobre el lado derecho de sus cabellos. Ni siquiera en el instante de la inversión de la masa del módulo, en aquella noche del 30 de enero de 1973, experimenté una aceleración cardíaca como la que estaba soportando en aquellos momentos. El gigante caminó despacio hacia el centro del patio. Su brazo derecho descansaba sobre el hombro de Lázaro. A su alrededor, Marta y María gesticulaban y daban palmas entre el alborozo general. Era, sin duda, un hombre blanco, de rostro alto y estrecho, propio de los pueblos caucásicos. El cabello, lacio y de una tonalidad ligeramente acaramelada, le caía sobre los hombros. Poco después, al soltarse la banda de tela que llevaba arrollada sobre la frente y que portaban también casi todos los hombres de su grupo, comprobé que se peinaba con raya en medio. Presentaba un bigote y una fina barba, partida en dos, de un color oro viejo, similar a los cabellos. El bigote, aunque pronunciado, no llegaba a ocultar los labios, relativamente finos. La nariz me desconcertó. Era larga y ligeramente prominente. Desde su entrada en la casa, Jesús no había dejado de sonreír, mostrando una dentadura blanca e impecable, muy distinta a la que padecía la mayoría de los hebreos.
El maestro fue a sentarse al filo de la piscina central, sobre uno de los taburetes que alguien había rescatado del comedor. Los hombres, mujeres y niños se arremolinaron a su alrededor. Los rayos de sol incidieron entonces sobre su rostro y quedé maravillado. El contraste con aquellas caras endurecidas, sembradas de arrugas y avejentadas de sus amigos y seguidores, era sencillamente admirable. Su piel aparecía curtida y bronceada. Tímidamente fui asomándome por detrás de la pilastra. Jesús, a poco más de 4 o 5 metros, levantó repentinamente su rostro y me perforó con su mirada. Una especie de fuego me recorrió las entrañas. Ante la sorpresa general, el rabí se levantó, abriéndose paso entre las personas que habían empezado a sentarse sobre los ladrillos rojos del pavimento. Las rodillas empezaron a temblarme. Pero ya no era posible escapar. Aquel gigante estaba frente a mí. Jamás olvidaré aquella mirada. Los ojos del Galileo, ligeramente rasgados y de un vivo color de miel, tenían una virtud singular, parecían concentrar toda la fuerza del cosmos. Más que observar, traspasaba. Unas pestañas largas y tupidas le proporcionaban un especial atractivo. La frente, despejada, terminaba en unas cejas rectas y suficientemente separadas. No pestañeó. Su faz, apacible y tibiamente iluminada por el sol, infundía un extraño respeto. Levantó los brazos y depositando unas manos largas y velludas sobre mis hombros, sonrió al tiempo que me guiñaba un ojo. Un inesperado calor me inundó de pies a cabeza. Traté de responder a su gesto, pero no pude. Estaba confuso y aturdido, emocionado. Sé bienvenido. Aquellas palabras, pronunciadas en griego, terminaron por desarmarme. Había tal seguridad y afecto en su voz que necesité mucho tiempo para reaccionar. El rabí volvió junto a la cisterna, mientras sus amigos le contemplaban en un mutismo total. Algunos de los discípulos rompieron al fin el silencio y preguntaron al resucitado quién era yo. El joven, con indudable satisfacción, les explicó que era su invitado, un extranjero llegado expresamente desde Tiro para conocer a Jesús. Yo permanecí inmóvil, como petrificado, tratando de ordenar mis pensamientos. No puede ser, me repetía una y otra vez. Es imposible que haya adivinado, ¿cómo puede? Por más vueltas que le di, siempre llegaba a la misma encrucijada. Si nadie le había hablado de mí, ¿por qué iban a hacerlo? ¿Cómo podía saber quién era y por qué estaba allí? En el patio había medio centenar de personas. A muchos los conocía, eso estaba claro, pero a otros no. Este era mi caso y, sin embargo, había caminado hasta mí. Nunca, ni siquiera ahora, cuando escribo estos recuerdos, estuve seguro, pero solo un ser con un poder especial podría haber actuado así. ¿Para qué voy a mentir? El resto de la tarde fue para mí como un relámpago que rasga los cielos de oriente a occidente. Apenas si me percaté de nada. Sé que Marta, al igual que hiciera conmigo, lavó los pies del Nazareno y que los frotó con mirra. Recuerdo vagamente, entre saludos constantes, cómo Jesús salió de la casa, acompañado por Lázaro y un nutrido grupo. Marta me informaría después que las habitaciones de la hacienda estaban totalmente ocupadas por los amigos y familiares que habían ido acudiendo hasta Betania y que, de común acuerdo con Simón, un anciano incondicional del maestro y viejo amigo de la familia, Jesús pernoctaría en la casa de este antiguo leproso. Al principio, muchos de los habitantes de Betania y de los peregrinos llegados hasta la aldea discutieron entre sí, creyendo que el rabí entraría esa misma tarde del viernes en Jerusalén, como desafío al decreto de prendimiento que había promulgado el Sanedrín. Pero se equivocaban. Jesús y su gente se dispusieron a pasar la noche en la casa de Simón, así como en otros hogares de amigos y parientes de la familia de Lázaro. Todos, esa es la verdad, hicieron lo posible para que el maestro se sintiera feliz durante su estancia en la pequeña población. Según Marta, Simón había querido agasajar convenientemente a Jesús y había anunciado un gran banquete para el día siguiente, sábado. Eso significó un nuevo ajetreo en ambas casas, ya que, de acuerdo con las estrictas prescripciones de la ley judía, el día sagrado para los hebreos comenzaba precisamente con el crepúsculo del día anterior. Durante el resto de la jornada,
el maestro de Galilea recibió a infinidad de amigos y visitantes, departiendo con todos. Al anochecer, Jesús regresó a la casa de Lázaro y allí, en compañía de sus íntimos y de la familia del resucitado, repuso fuerzas, mostrándose de un humor excelente. Lázaro me rogó que les acompañara. Los hombres tomaron asiento en torno a la gran mesa rectangular del comedor y las mujeres, dirigidas por Marta, comenzaron a servir. En un primer momento me mantuve prudentemente al amor de la chimenea. Pero Lázaro insistió y me vi obligado a compartir con ellos las abundantes viandas, algo de caza, judías, legumbres, frutos secos y vino. Me sorprendió comprobar que en ninguna de las comidas se probaba el agua. Esta era sustituida habitualmente por vino. Antes de iniciar la tardía cena, el maestro y las 14 o 15 personas que compartían los alimentos se pusieron en pie, entonando un breve cántico. Yo hice otro tanto, aunque permanecí lógicamente en silencio. Al terminar, Marta, en una de las presurosas idas y venidas me explicó que aquel himno, titulado Oye, Israel, era en realidad una oración. Me sorprendió ver cómo el rabí, a pesar de sus públicas y acusadas diferencias con los doctores de la ley, respetaba las viejas costumbres de su pueblo. No sé si he mencionado que el maestro había hecho gala durante toda la tarde de un contagioso sentido del humor, riendo y haciendo bromas por cualquier cosa. Aquel iba a ser, al menos en los días que precedieron al jueves, 6 de abril, otro de los aspectos que me sorprendieron de él. Qué lejos estaba de esa imagen grave, atormentada y lejana que se deduce al leer muchos de los libros del siglo XX. Jesús de Nazaret era una mezcla de niño y general, de ingenuo pastor y concienzudo analista, de hombre que vive al día y de prudente consejero. Pero, sobre todo, se le notaba feliz. Mucho más alegre y despreocupado que sus propios discípulos y amigos, visiblemente alterados por las amenazas del sumo sacerdote. Acto seguido, Jesús, que presidía la mesa junto a Lázaro, se hizo cargo de una de las hogazas de pan y, según su costumbre, lo troceó y distribuyó entre los comensales. Apenas si habíamos comenzado cuando, de pronto, el maestro se dirigió a uno de los hombres del grupo. Al llamarlo por su nombre, el corazón me dio un respingo. Era Judas Iscariote. El discípulo se levantó lentamente y, aproximándose al rabí, le entregó algo. Después regresó a su puesto. Permanecí como hipnotizado, contemplando a aquel individuo flaco y larguirucho, de algo más de 1,70 metros de estatura y cabeza pequeña. Su nariz aguileña destacaba sobre una piel pálida, casi macilenta, dándole el clásico perfil de pájaro que yo había estudiado en la clasificación tipológica de Ernest Kretschmer. El gran psiquiatra se hubiera sentido muy satisfecho al saber que su definición del tipo leptosomático coincidía de lleno, en este caso, con el temperamento esquizotímico de Judas, serio, introvertido, reservado, poco sociable y hasta esquinado. La verdad es que conforme fui conociendo el carácter de este hombre, me percaté que se trataba en realidad de un gran tímido que no había tenido oportunidad de desarrollar su inmenso caudal afectivo. Su cabello negro, fino y abundante, contrastaba con su rostro prácticamente imberbe. Al aproximarse a Jesús noté que su túnica, en lugar del simple cordón o ceñidor, iba sujeta por la cintura con una agora o faja oscura, de la que había extraído aquella pequeña bolsa de cuero. Al parecer, por lo que pude ir verificando, la mencionada faja servía, sobre todo, para guardar el dinero o pequeños objetos, amén de las armas. Judas portaba una pequeña espada, sujeta en su costado derecho. En aquellos instantes, sin embargo, no me percaté de un hecho singular, al igual que el Iscariote, otros discípulos ocultaban también sendas espadas bajo sus mantos y agorás. El rabí rogó a las hermanas de Lázaro que se aproximaran a él. María fue la primera en abandonar los enseres que estaba manejando junto al fogón, situándose en una de las esquinas de la mesa, junto al Galileo. Al poco entraba Marta, secándose las manos en el delantal. La luz de una de las dos grandes lámparas o lucernas portátiles que habían sido colocadas sobre la mesa ponían al descubierto el atractivo perfil de María. Una espesa mata de pelo negro y cuidadosamente cardado le caía por la espalda, casi hasta la cintura. Sobre la frente, María, sujetando parte de los cabellos, lucía una cinta celeste que resaltaba sobre su cutis aceitunado.
Tenía las facciones pequeñas y delicadas, propias de sus 16 o 17 años. Ni una sola vez había logrado hablar con ella y, no obstante, sus interminables ojos negros revelaban un corazón singularmente sensible. Jesús puso la bolsita en las manos de María y, dirigiéndose a ambas, les pidió que aceptaran aquel pequeño obsequio. Mientras María se ruborizaba, Marta, presa de la curiosidad, arrebató el regalo de entre las manos de su hermana, abriéndolo con presteza. Desde mi asiento apenas si llegué a distinguir unos gránulos. Después supe que se trataba de semillas de bálsamo, compradas por el propio Rabí a su paso por Jericó. Ante el regocijo general, María, siempre en silencio, se aproximó a Jesús, estampándole 2 sonoros besos en las mejillas. Poco a poco, sin embargo, el tono alegre y desenfadado de aquella comida fue decayendo, por obra y gracia de algunos de los hombres del Cristo. Saltaba a la vista que estaban seriamente preocupados por la dirección que iban a tomar los próximos pasos de su maestro y que ellos, sin lugar a dudas, ignoraban totalmente. No tardó en surgir el asunto de la orden de captura de Jesús por parte del sumo sacerdote y las medidas que debían adoptarse para salvaguardar la seguridad del rabí, en primer lugar, y del resto del grupo al mismo tiempo. Uno de los más fogosos y radicales era un discípulo de barba encanecida y bigote rasurado, prácticamente calvo y de ojos claros. Su cabeza redonda destacaba sobre un cuello grueso. Aquel hombre de rostro acribillado por las arrugas, yo estimé que era uno de los de más edad, quizá rondase los 40 o 45 años, no era partidario de la entrada en Jerusalén 1. Temía, lógicamente, por la vida del rabí y trató, por todos los medios a su alcance, de convencer al grupo de lo peligroso del empeño. Jesús asistió impasible y serio a toda la discusión. Dejaba hablar a unos y otros, sin pronunciar palabra. Hasta que en un momento álgido de la controversia, el maestro dejó oír su voz grave. Y dirigiéndose al apóstol de los ojos azules, sentenció: Pedro, ¿es que aún no has comprendido que ningún profeta es recibido en su pueblo y que ningún médico cura a los que le conocen? Después, fijando aquellos ojos de halcón en los míos, añadió: si la carne ha sido hecha a causa del espíritu, es una maravilla. Si el espíritu ha sido hecho a causa del cuerpo, es la maravilla de las maravillas. Mas yo me maravillo de esto, como esta gran riqueza se ha instalado en esta pobreza. Un silencio denso quedó flotando en la estancia. Y el maestro, levantándose, se retiró a descansar. Aquella noche, y las siguientes, los discípulos, temerosos de todo y de todos, montaron guardia por parejas a las puertas de la casa de Simón, el leproso. Tanto Judas Iscariote como Pedro, su hermano Andrés, Simón, llamado el Zelotes, y los sorprendentes hermanos gemelos Judas y Santiago de Alfeo, iban armados con unas espadas cortas, prácticamente idénticas a los gladies de los legionarios romanos, la conocida gladies hispanicus o espada española, como la definió Polibio. Eran unas armas de 60 a 70 centímetros de longitud, de hoja ancha y doble filo, con una punta que las hacía temibles. Los discípulos de Jesús procuraban esconderías bajo los mantos, generalmente en el costado derecho, y dentro de una vaina de madera. Jesús no ignoraba que algunos de sus más cercanos seguidores llevaban armas. Sin embargo, salvo en el triste momento de su captura en la noche del jueves, en la finca de Getsemaní, jamás les hizo mención o reproche alguno. 1 de abril, sábado. A diferencia de las restantes jornadas, aquel amanecer del sábado no fui despertado por el rumor de la molienda del grano. La aldea parecía dormida, extrañamente silenciosa. Los hebreos, amos, sirvientes incluso, sus animales de carga, paralizaban prácticamente la vida a partir de lo que ellos denominaban la vigilia del sábado, es decir, desde el crepúsculo del viernes. La ley prohibía todos los trabajos mayores, los grandes desplazamientos. Hacer el un Simón Pedro encajaba también en el tipo pícnico que cita Kretschmer, cara ancha, blanda y redondeada. Su rostro, visto de frente, recordaba un escudo. Su frente era amplia, conservando algo de pelo en las zonas temporales. Sin embargo, Pedro no presentaba una excesiva obesidad. Su caja torácica, así como los hombros y brazos, eran fuertes y musculosos, muy propios de una vida consagrada al rudo trabajo de la pesca.
En lo que sí coincidía con la clasificación de Kretschmer era en su temperamento ciclotímico, abierto, espontáneo, de amistad rápida y con grandes oscilaciones en su estado de humor. Por su gran capacidad de sintonización afectiva era fácil de contagiar de la alegría o de la tristeza. Y tuve oportunidades sobradas para confirmarlo. En suma, Pedro era muy sociable y bien aceptado por el resto del grupo. NDLM. Amor, sacar agua de los pozos y hasta encender el fuego. Aquellas abrumadoras normas de origen religioso trastornaban por completo el ritmo diario de la vida social de los judíos. Y lo que en un principio debería haber sido un motivo de alegría y merecido descanso, había terminado por deformarse, convirtiéndose en un enmarañado código de disposiciones, en su mayoría absurdas y ridículas. Lázaro y su familia, siguiendo el ejemplo de Jesús, adoptaban una postura mucho más liberal. Esa misma tarde tendría oportunidad de comprobar los muchos disgustos y quebraderos de cabeza que arrastraban como consecuencia de la sincera puesta en práctica de la doctrina que venía predicando el rabí de Galilea. A pesar de todo, quedé francamente sorprendido al ver, desde primeras horas de la mañana, un incesante gentío que, procedente de Jerusalén y del campamento levantado junto a sus murallas, pretendía saludar a Lázaro y al hombre que había sido capaz de desafiar al gran Sanedrín. Según mis informaciones, uno de estos preceptos sabáticos especificaba que el hombre de la casa debía dar 3 órdenes cuando comenzaba a oscurecer, es decir, en la tarde del viernes, habéis apartado el diezmo, 1. ¿Habéis dispuesto el herú? Por último, el cabeza de familia debía ordenar que se prendiera la lámpara. Pues bien, si la distancia de Jerusalén a Betania era de unos 15 estadios, casi 3 kilómetros, ¿cómo es que aquellos judíos incumplían una de las normas más severas del sábado, caminar más de los 2000 codos fijados por la ley? 2. Lázaro, con una sonrisa maliciosa, vino a explicarme que, también en aquellos tiempos, hecha la ley, hecha la trampa. Los israelitas, para aligerar esta disposición de los 2000 codos, habían inventado el erub. Si una persona, por ejemplo, colocaba en la vigilia del sábado, el viernes, alimentos como para 2 comidas dentro de ese límite de los 2000 codos o 1000 metros, aquello, el erub, era considerado como una residencia temporal, pudiendo entonces caminar otros 2000 codos en cualquier dirección. 3. Esto explicaba la masiva presencia de peregrinos y vecinos de Jerusalén en Betania, que, según mi amigo, podían haber situado 1 o 2 erub en el mencionado sendero que une las 3 poblaciones, Jerusalén, Betfagé y la aldea en la que me encontraba. Mi condición de extranjero y gentil me proporcionó, al fin, una oportunidad para ayudar a la familia que me había acogido bajo su techo. Hasta la hora tercia, 9 de la mañana, y después de vencer la resistencia de Marta, me ocupé del transporte del agua, así como de alimentar el fuego de la chimenea, recoger los huevos del gallinero y de la limpieza y puesta a punto de un ingenioso artilugio que llamaban antiqui y que no era otra cosa que una especie de calentador metálico, con un recipiente para las brasas. El descanso sabático prohibía retirar las cenizas del mismo y, por supuesto, volver a cargarlo. Aquel utensilio, provisto de un tubo interior en contacto con el fuego, era de gran utilidad para calentar agua. Al no ser judío, yo estaba liberado de aquellas normas y ello, como digo, me permitió compensar en parte la gentileza y hospitalidad de mis amigos. Pero mi corazón ardía en deseos de salir al encuentro de Jesús. Marta, con su finísimo instinto, me sugirió que lo dejara todo y que fuera en busca del Maestro. Poco antes, en una de sus visitas a la casa de su vecino, Simón, con motivo de la preparación del festín que los uno las estrechas leyes del descanso sabático llegaban a tal extremo, que de los alimentos que habían de ser ingeridos había que apartar el diezmo antes del sábado. Durante este tiempo no se podía hacer tal operación. NDLM. 2. A diferencia del codo romano, cúbites, de 74 milímetros, es decir, la longitud de una mano, el codo judío, también llamado filetérico, por el apodo de los reyes de Pérgamo, Piletairos, estuvo vigente en el oriente del Imperio Romano desde la constitución de la provincia de Asia en el año 133 a.C. Tenía 52,5 centímetros de longitud. Esta medida se empleaba corrientemente en Palestina y Egipto. En una conexión rutinaria con el módulo,
Nuestro ordenador central confirmó que según Dídimo de Alejandría, final del siglo I antes de nuestra era, el codo egipcio de la época romana equivalía a pie y medio del sistema tolemaico. Es decir, 525 milímetros. También los escritos de Josefo daban esta medida como la descrita en la literatura rabínica. N del M. 3. El mismo recurso se utilizaba entre varios vecinos, colocando los alimentos en un patio y creando así la presunción de que se trataba de una sola casa. De este modo quedaba permitido el transporte de objetos en su interior. N del M. Habitantes de Betfagé y Betania querían ofrecer al rabí, había tenido ocasión de verle en el jardín. Cuando me disponía a salir de la casa, la señora me recordó que yo también había sido invitado y que, si así lo consideraba, ella misma me conduciría hasta el lugar que se me había asignado. Yo sabía muy bien que en aquella cena iba a producirse un acontecimiento especial. Lo que no podía imaginar entonces era la gravísima repercusión que entrañaría para el maestro. La hacienda de Simón, el hombre más rico e importante de Betania desde la muerte del padre de Lázaro, se levantaba a escasa distancia y también en el núcleo oriental de la población. La única diferencia sustancial con la casa de mi amigo era el frondoso jardín cuajado de cipreses, algarrobos y palmeras, perfectamente cercado por un muro de piedra de 2 metros de altura. En Jerusalén, excepción hecha de la Rosaleda, los jardines estaban prohibidos. Aquella norma, en cambio, no obligaba a las restantes ciudades. Simón, fervoroso creyente y seguidor del Cristo, era, además, un enamorado de las plantas, pasando buena parte de su ya avanzada ancianidad entre sus rosas, gálbanos, luminosos y perfumados estoraques de flores blancas, jaras y los curiosos tragacantos, de cuyas ramas y troncos fluye una preciada goma blanquecina, altamente medicinal. A las puertas de la hacienda se apiñaba una silenciosa muchedumbre, a la espera de poder ver al maestro. Como si se tratase de un estadista del siglo XX, varios discípulos de Jesús permanecían apostados junto al portón, con las espadas ocultas por la faja y el manto controlando las entradas y salidas de los amigos, familiares y servidores de la casa, los únicos autorizados a traspasar el umbral. No tuve el menor problema para cruzar ante los hombres del Galileo. Mi amistad para con Lázaro y el oportuno gesto de Jesús, saludándome la tarde del día anterior, habían hecho que me ganara las simpatías y confianza de los apóstoles. Al verme, uno de los discípulos, Judas de Santiago, gemelo del otro Alfeo, me preguntó si buscaba a alguien en particular. Le dije que a Jesús y se brindó encantado para acompañarme. Al traspasar la puerta principal me encontré ante el cuidado y dilatado jardín. Un estrecho camino, adoquinado con piedras blancas, caliza, sin duda, nos condujo en línea recta hasta la explanada abierta al pie mismo de la escalinata de mármol que daba acceso a la casa. No fue necesario que Judas me señalara a su maestro. El gigante se hallaba rodeado de una decena de niños, jugando. Aquel espectáculo me fascinó de tal forma que, en silencio, casi de puntillas, rodeé la pequeña explanada, sentándome en los primeros peldaños de la escalinata. Y allí permanecí, absorto, disfrutando como los pequeños. Jesús se había desembarazado de su manto. Su espléndida túnica blanca aparecía esta vez ceñida por un cordón. Entre la algarabía de los pequeñuelos, destacaba a rato su risa, limpia y rotunda como aquella luminosa mañana. En verdad, lo que más me emocionó fue comprobar cómo aquel hombre hecho y derecho, capaz de desafiar a los sumos sacerdotes o de resucitar a los muertos, saltaba, corría o caía por los suelos, entregado por completo a las exigencias de aquella gente menuda. Algunas mujeres se asomaban disimuladamente por el atrio, contemplando la escena y escabulléndose a continuación entre risas mal contenidas. Uno de aquellos juegos era especialmente curioso. El Galileo se situaba de espaldas al grupo de niños y lanzaba un palitroque hacia atrás, de forma que cayera lo más cerca posible de la chiquillería. Los muchachos se disputaban la posesión del palo hasta que uno de ellos, generalmente el que más saltaba, se hacía con él. En ese instante, tanto Jesús como el resto corrían en todas direcciones mientras el propietario del testigo se esforzaba por perseguir o tocar con el palo a cualquiera de los jugadores. No era casualidad que todos los niños pretendieran cazar al rabí.
Pero lejos de dar facilidades, los volvía locos, esquivándolos y burlándolos entre los árboles y arbustos. No sé cuánto tiempo duró aquello. Quizá 1 o 2 horas. Súbitamente me asaltó un presentimiento. O mucho me equivocaba o aquellos iban a ser los últimos juegos de Jesús de Nazaret. De pronto, cuando más punzante era aquella inexplicable melancolía, el maestro detuvo el juego. Retiró de sus ojos la venda de tela con la que jugaba a la gallinita ciega y acarició a los pequeños, dando por terminada la diversión. Aunque Jesús había tenido múltiples oportunidades de verme allí, sentado, fue en ese momento cuando dirigió su mirada hacia mí. Los niños se desperdigaron por el jardín y el maestro avanzó hacia las escalinatas. Traté de ponerme en pie, pero el rabí extendió su mano, indicándome que no me moviera. Se sentó a mi lado, con la respiración aún agitada y la frente empapada por el sudor. Jasón, amigo, ¿qué te sucede? Aquel descubrimiento volvió a sumirme en la confusión. El maestro, sin mirarme siquiera y sin esperar una respuesta, ¿qué clase de respuesta podía haberle dado?, prosiguió con un tono de complicidad que adiviné al instante. Tú estás aquí para dar testimonio y no debes desfallecer. Entonces sabes quién soy. Jesús sonrió y pasando su largo brazo sobre mis hombros, señaló hacia la puerta del jardín, donde aún montaban guardia sus discípulos. Pasará mucho tiempo hasta que esos y las generaciones venideras comprendan quién soy y por qué fui enviado por mi Padre. Tú, a pesar de venir de donde vienes, estás más cerca que ellos de la verdad. No comprendo, maestro, por qué tus hombres van armados. Muy pocos lo creerían, en mi tiempo. Los que están conmigo, respondió con un timbre de tristeza, no me han entendido. Señor, hay tantas cosas de las que desearía hablarte, aún tenemos tiempo. Bástele a cada día su afán. Era irritante. Tanto tiempo aguardando aquella oportunidad y ahora, mano a mano con él, no sabía qué decir ni qué preguntar. Antes me has preguntado qué me ocurría, le comenté intrigado, ¿cómo has podido darte cuenta? Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Donde hay soledad, allí estoy yo también, sabes, toda mi vida me he sentido solo. Jesús replicó de forma fulminante, yo soy la luz que está sobre todos. Hay muchos que se tienen junto a la puerta, pero, en verdad, te digo que solo los solitarios entrarán en la cámara nupcial. Me tranquiliza saber que también los que dudamos tenemos un rincón en tu corazón. El gigante sonrió por segunda vez. Pero esta vez sus ojos brillaron como el bronce pulido. El mundo no es digno de aquel que se encuentra a sí mismo. 1000 veces me he hecho la misma pregunta, ¿por qué estamos aquí? El mundo es un puente. Pasad por él pero no os instaléis en él. Pero, insistí, no has respondido a mi pregunta. Sí, Jasón, sí lo he hecho. Este mundo es como la antesala del reino de mi Padre. Prepárate en la antesala, a fin de que puedas ser admitido en la sala del banquete. Sé caminante que no se detiene. Pero, Señor, conozco a muchos que se han instalado en su sabiduría y que dicen poseer la verdad. Dime una cosa, Jasón. ¿Dónde crece la simiente? En la tierra. En verdad te digo que la verdadera sabiduría solo puede nacer en el corazón que ha llegado a ser como el polvo. El sabio y el anciano que no duden en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, vivirán. Porque muchos primeros serán últimos y llegarán a ser uno. Tú hablas de la verdad, pero ¿dónde debo buscarla? Si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces del mar os precederán. Pero yo te digo que el reino de mi Padre está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Mas si no os conocéis, estaréis en la pobreza y vosotros seréis la pobreza. El rabí debió notar mi confusión. Y añadió, ¿alguna vez has escuchado a tu propio corazón? Asentí sin saber a dónde quería ir a parar. El secreto para poseer la verdad solo está en mi Padre. Y en verdad te digo que mi Padre siempre ha estado en tu corazón. Solo tienes que mirar hacia adentro. Bienaventurado el que busca, aunque muera creyendo que jamás encontró.
Y dichoso aquel que, a fuerza de buscar, encuentre. Cuando encuentre, se turbará. Y habiéndose turbado, se maravillará y reinará sobre todo. Señor, yo miro a mi alrededor y me maravillo y entristezco a un mismo tiempo. Yo te aseguro, Jasón, que todo aquel que sabe ver lo que tiene delante de sus ojos recibirá la revelación de lo oculto. No hay nada oculto que no será revelado. Mi timidez inicial se fue disipando. El calor y la cordialidad de aquel hombre terminaban por quebrar los muros más inexpugnables. Pero nuestra conversación se vio súbitamente interrumpida por varios de los discípulos. La multitud que se agolpaba a las puertas de la casa de Simón reclamaba al rabí y los hombres del Nazareno se sentían impotentes para contenerlos. Cuando el maestro se alejó me juré a mí mismo que buscaría nuevas oportunidades para conversar con él y exponerle mis interminables dudas. Me fui tras él. La multitud que yo había visto a las puertas del jardín de la casa de Simón estalló al ver al maestro. Pero Jesús no se movió del portalón. Allí, flanqueado por sus discípulos, saludó a los peregrinos. Pero estos, enterados del milagro que había hecho con Lázaro, no se contentaron con verle y empezaron a pedirle una señal. Yo no salía de mi asombro. A juzgar por sus gritos, aquellos hebreos, galileos en su mayoría, no pretendían escuchar al Nazareno. Lo único que verdaderamente les importaba era asistir a otro prodigio. Jesús, con evidentes muestras de desilusión, alzó sus brazos y se hizo el silencio. Un silencio expectante. Y muchos de los allí congregados comenzaron a sentarse en el suelo, convencidos de que su larga caminata no sería estéril y que pronto contemplarían otro espectáculo. Pero el maestro, en tono enérgico, les dijo, necios. Yo aparecí en medio del mundo y en la carne fui visto por ellos. Y hallé a todos los hombres ebrios, y entre ellos no encontré a ninguno sediento. Mi espíritu se dolió por los hijos de los hombres, porque son ciegos de corazón y no ven. Y antes de que ninguno de los presentes pudiera reaccionar dio media vuelta, perdiéndose a paso ligero en dirección a la mansión de su anfitrión. Sinceramente, me alegré. Aquella turba, sedienta de emociones y prodigios, no se merecía otra cosa. Poco a poco fui dándome cuenta que las multitudes apenas si habían asimilado el mensaje de aquel hombre. Ni siquiera los más cercanos, tal y como comprobaría al día siguiente, con motivo de la entrada triunfal en Jerusalén, habían distinguido a aquellas alturas del ministerio de Cristo de que, reino, hablaba el Maestro. Empezaba a comprender el verdadero alcance de aquellas frases del rabí, pronunciadas poco antes, en las escalinatas, los que están conmigo no me han entendido. Hacia las 3 de la tarde, en compañía de Lázaro y sus hermanas, entraba por primera vez en el patio porticado de la casa de Simón. El anciano iba recibiendo en el centro del recinto al medio centenar largo de comensales. Todos, conocidos o no del jefe de la casa, eran saludados con el ósculo o beso de la paz. Inmediatamente, los familiares y servidores del antiguo leproso acompañaban a los invitados hasta los puestos que se les había asignado, en torno a una mesa muy baja y en forma de U. A diferencia del patio de la casa de Lázaro, el de Simón aparecía cubierto en su totalidad por un toldo o lona, sujeto por sogas a los capiteles de las columnas que rodeaban el hermoso lugar. La cisterna central había sido cubierta con tablas, de tal forma que en el centro de la U quedaba un espacio más que sobrado como para permitir el movimiento de los servidores. Al llegar frente a Simón, Lázaro se encargó de presentarme al anciano. Al besarle comprobé cómo su mejilla derecha conservaba aún las profundas cicatrices de su enfermedad. Parte del ojo, así como esa misma zona del labio superior se hallaban prácticamente rotas y deformadas. La barba blanca y abundante no terminaba de ocultar la huella del terrible mal. La mano izquierda había quedado mutilada en las últimas falanges de los 3 dedos centrales. Sin embargo, el venerable anciano parecía haber olvidado aquellos años difíciles y ahora se mostraba feliz y satisfecho, luciendo sus mejores galas, una túnica de lino, teñida en púrpura y un manto de brillante seda a franjas azules y escarlatas. Cuando Lázaro y yo acudimos hasta nuestros respectivos puestos en la mesa, comprobé con alivio que el resucitado había sido asignado a mi lado. Instintivamente miré a Marta, que permanecía de pie junto al resto de las mujeres, y sonrió maliciosamente.
Siguiendo la costumbre, tuve que reclinarme sobre mi costado derecho uno. Aunque los judíos comían habitualmente sentados en sillas o taburetes en las grandes ocasiones, y aquella era una fiesta en la que ambas aldeas, Betania y Betfagé, rendían un sincero homenaje al maestro, los hebreos habían ido adoptando la tradición helenística de almorzar reclinados sobre cómodos cojines y esteras. La única excepción, en este caso, fue Jesús. Como invitado de honor ocupaba el centro de la habiendo sido preparado una especie de diván bajo que apenas sobresalía de la mesa. Aunque todos los invitados habían recibido en la mañana del viernes la correspondiente invitación, con los nombres, incluso, de los restantes comensales, de acuerdo con una arraigada tradición, el dueño de la casa había enviado aquella misma mañana del sábado otros tantos mensajeros a los domicilios de sus amigos, recordándoles el lugar y la hora del banquete. Respetuosamente, olvidando incluso la gran amistad que unía a ambas familias, Lázaro había esperado esta segunda y última comunicación del mensajero. Solo en ese momento partimos de la casa. Al subir las escalinatas de la hacienda de Simón me llamó la atención una tela blanca, colgada a las puertas del atrio. Lázaro me explicó que aquel lienzo daba a entender que aún era tiempo de entrar en la cena. El aviso solo era retirado después de haber servido el tercer plato. Jesús y sus discípulos, los 12, estaban ya en el patio cuando mi amigo y yo fuimos recibidos por el anfitrión. Por lo que pude apreciar, el rabí parecía haber olvidado el desagradable percance con la multitud que le había pedido un milagro, y reía abiertamente, demostrando un humor envidiable. Sus hombres, en cambio, a pesar de haber prescindido de sus espadas, no reflejaban demasiada alegría. Les noté nerviosos y adustos. Enseguida comprendí la razón. Entre los invitados se hallaban 4 o 5 sacerdotes de una de las comunidades de fariseos, mortales enemigos del maestro. A las puertas permanecían algunos de los policías del templo, levitas en su mayoría, que habían acudido hasta Betania con la sospechosa misión de escoltar a los altos dignatarios del sacerdocio de Jerusalén. Lázaro me comentó por lo bajo que había una cierta incertidumbre sobre los auténticos propósitos de aquellos fariseos. Era muy posible que, siguiendo las órdenes de Caifás, aquel mismo atardecer, una vez finalizado el sábado, los hombres del Sanedrín prendieran a Jesús. Pero los separados, o los santos, como se conocía también a los fariseos, no hicieron ademán alguno que pudiera alertar a los seguidores de Cristo. Al contrario, aunque en ningún momento se acercaron al grupo en el que dialogaba Jesús, tras recogerse las amplias mangas de sus túnicas, dejaron que las mujeres procedieran al obligado lavatorio de manos y pies, reclinándose en sus puestos con vivas muestras de satisfacción. Supongo que su cordialidad podía obedecer a las magníficas viandas que habían empezado a circular ya sobre la mesa. Los servidores de Simón habían dispuesto una especie de tazones de fina cerámica, hoy conocida como terra sigillate, compactos y de cuidada forma, fabricados en barro rojo y, según me señaló Lázaro, procedentes de Italia. Al levantar mi tazón pude ver en la base del mismo el sello del fabricante, un tal Camurius, conocido alfarero de Arezzo. Memoricé aquel nombre y en la tarde del lunes cuando, al fin, pude regresar al módulo, Santa Claus confirmó que el citado artesano italiano había vivido y trabajado en tiempos de Tiberio y Claudio, desde los años 14 al 54 después de Cristo. Simón, siguiendo las costumbres, había contratado a un cocinero de Jerusalén. Curiosamente, si las cosas salían mal y los invitados se mostraban disgustados con el menú, el jefe de cocina debía reparar la afrenta, pagando de su bolsillo los gastos, en una proporción que siempre dependía de la categoría social del anfitrión y de sus comensales. No fue este el caso. La verdad es que todo resultó exquisito. Al menos para los hebreos. Tras el caldo, a base de verduras y hierbas aromáticas, único plato en el que se utilizó la cuchara, los invitados disfrutaron lo suyo con las bandejas de bronce y plata. Repletas de pescado cocido y cordero asado, hábilmente condimentados a base de cebollas, puerros y ajos. El quinto plato, consistió en frutos secos, especialmente uvas pasas, dátiles y miel silvestre. Todo ello, naturalmente, generosamente rociado, desde el principio al fin, por un vino de Lebrón, servido en altos vasos de cristal primorosamente tallados.
Al costado de cada comensal había sido dispuesta una jofaina de metal, con el fin de ir lavando las manos. La costumbre judía establecía que los alimentos debían ser tomados con los dedos. Al llegar a los postres, el alborozo general aumentó sensiblemente. Algunos de los servidores y músicos contratados por Simón comenzaron a tañer sus instrumentos, fundamentalmente flautas y citaras, y las mujeres, que habían permanecido de pie o sentadas en un grupo aparte, pendientes de los invitados, se unieron a la música, batiendo palmas por encima de sus cabezas y siguiendo el ritmo con su cuerpo. Jesús, que había comido con gran apetito, apuró su tercera copa de vino y sonrió al grupo, en el que destacaba María. La hermana menor de Lázaro, al igual que el resto de sus compañeras, había cambiado su indumentaria de diario y lucía una llamativa túnica, teñida con la célebre púrpura de Tiro y Sidón. Nuestras informaciones apuntaban hacia el hecho de que el célebre molusco de las playas de Fenicia, el murex, era la materia prima del que se obtenía la púrpura. Este gasterópodo segrega una tinta que, al contacto con el aire, se torna de color rojo oscuro. Los fenicios lo descubrieron y supieron comercializarlo. María, tal y como ordenaban las normas sabáticas, había prescindido de su habitual cinta sobre la frente y dejaba flotar su negra y larga cabellera. En aquel momento, mientras los servidores retiraban las bandejas, daba comienzo en realidad lo que nosotros conocemos por la sobremesa. Los comensales, eufóricos por los vapores del vino, se enzarzaban en las más dispares e interminables polémicas. Jesús y Simón, al frente de la mesa, dialogaban sobre el mítico Josué y de cómo fueron derribadas las murallas de Jericó. Los discípulos, por su parte, permanecían extrañamente sobrios y callados, pendientes tan solo del grupo de fariseos, que no dejaban de apurar copa tras copa. Ante mi sorpresa, algunos de los comensales comenzaron a eructar sin el menor pudor. Aquello se convirtió pronto en algo colectivo. Nadie parecía dar excesiva importancia al hecho, a excepción del anfitrión y de mí mismo. Pero las razones de Simón, que correspondía a cada uno de los groseros gestos con una leve inclinación de su cabeza, obedecían a otra escala de valores. Aquellos eructos venían a demostrar públicamente la satisfacción de cada uno de los invitados por la espléndida comida y el trato recibidos. Por supuesto, tuve que esforzarme en eructar, agradeciendo a mi nuevo amigo su sabiduría y delicadeza gastronómicas. Cuando terminaron de servirse los postres, varias doncellas fueron pasando junto a cada uno de los comensales, ofreciendo unas minúsculas bolitas o cápsulas transparentes y blanco-amarillentas. Ante mi duda, Lázaro me animó a coger una o dos de aquellas lágrimas e introducirlas en la boca. Se trataba de una especie de goma de mascar, muy refrescante y aromática. Según mi amigo, eran extraídas de los lentiscos que poblaban a millares toda Palestina. Para los hebreos, aquellas bolitas reforzaban los dientes y la garganta, proporcionando, además, un aliento más fresco y agradable. En los días siguientes, y gracias a las lágrimas del lentisco que me proporcionaría Lázaro, mi falta de aseo dental se vio notablemente aliviado. Pero, aunque todo parecía transcurrir dentro de la más sana e intensa alegría, no iba a tardar en estallar el escándalo. Creo que todos, o casi todos los presentes, distraídos con la música y la agradable tertulia, tardamos algunos minutos en reparar en aquella doncella que, salida sigilosamente del corro de las mujeres, se había arrodillado a espaldas de Jesús. Era María. Un latigazo interno me puso sobre aviso. Estaba a punto de asistir a la escena de la unción. Sin poder remediarlo me incorporé y, ante el desconcierto de Lázaro, me deslicé por detrás de la mesa, hasta situarme en una de las esquinas de la U, a pocos metros de los invitados de honor. Progresivamente, los comensales fueron guardando silencio, atónitos ante lo que estaba sucediendo. La hermana menor, con su habitual mutismo, había abierto una botella de unos 30 centímetros de altura y de forma usada. Parecía hecha de un material sumamente translúcido, después supe que se trataba de alabastro oriental. Y ante la mirada complacida de Jesús, la adolescente vertió buena parte del contenido sobre los cabellos del maestro. Un líquido color, coñac, fue impregnando lenta y dulcemente el pelo acastañado del rabí, mientras un penetrante aroma fue llenando el recinto.
María cerró el recipiente y, tras depositarlo entre sus piernas, procedió a extender el perfume entre los sedosos cabellos del Galileo. Aquella unción fue hecha con tanta sencillez y amor que los ojos del gigante se humedecieron. Una vez concluida la operación, María volvió a abrir la jarra, vaciando la esencia de nardo sobre los desnudos pies del maestro. Untó el líquido a lo largo de sus tobillos, calcañares y dedos, proporcionando a Jesús unos suaves y prolongados masajes hasta que el líquido quedó perfectamente extendido uno. A esas alturas de la unción, algunos de los comensales habían empezado a murmurar entre sí, lamentando aquel despilfarro. En uno de los extremos de la mesa, varios de los discípulos, entre los que destacaba Judas Iscariote por sus aparatosos ademanes y palabras subidas de tono, apoyaban con sus comadreos a los invitados que se mostraban abiertamente molestos por el gesto de la joven. Ni María ni Jesús se alteraron ante aquellos cuchicheos. Al contrario, la bellísima hermana de Lázaro, que había adornado las uñas de sus manos y pies con un polvo rojo, amarillento echó atrás su cabeza y pasando las manos sobre la nuca se inclinó sobre los pies del rabí, arrojando por delante su espesa cabellera. Después, sin prisas, fue enjugando con su pelo los pies del maestro, hasta que quedaron secos y brillantes. Los comentarios, desgraciadamente, habían ido agriándose. Judas, incluso, con una manifiesta indignación, acudió hasta Andrés, el hermano de Pedro, preguntándole de forma que todos pudieron oírle, ¿por qué no se vendió este perfume y se donó el dinero para alimentar a los pobres? Debes hablar al maestro para que la reprenda por esta pérdida. 3. María, asustada por el cariz que habían tomado los acontecimientos, intentó levantarse, pero Jesús la detuvo. Y poniendo su mano izquierda sobre la cabeza de la joven, se dirigió a los asistentes con voz reposada pero firme, dejadle en paz todos vosotros, porque le molestáis por esto, si ella ha hecho lo que le salía del corazón. A vosotros, que murmuráis y decís que este ungüento debería haber sido vendido y el dinero dado a los pobres, dejadme deciros que siempre tenéis a los pobres con vosotros para que podáis atenderles en cualquier momento en que os parezca bien. Pero yo no siempre estaré con vosotros. Pronto voy a mi Padre. A continuación, centrando aquella mirada, a la que no parecía escapar ni el cimbreo de las llamas de las lámparas, en los ojos de Judas Iscariote, arreció, con un timbre mucho más enérgico, esta mujer ha guardado mucho tiempo este ungüento para mi cuerpo en su enterramiento. Y ahora que le ha parecido bien hacer esta unción como anticipación a mi muerte, no se le debe negar tal satisfacción. Al hacer esto, María os ha reprobado a todos, en cuanto que con este hecho evidencia fe en lo que he dicho sobre mi muerte y la ascensión a mi Padre del cielo. Esta mujer no debe ser condenada por esto que ha hecho esta noche. Más bien os digo que en los tiempos venideros, donde quiera que se predique este evangelio por todo el mundo, lo que ella ha hecho será dicho en memoria suya. María desapareció del patio y yo me retiré a mi lugar. Lázaro parecía entristecido. Tanto él como Marta sabían que su hermana había ahorrado durante mucho tiempo para comprar aquel costoso perfume. La familia, al contrario de lo que venía observando entre sus propios uno esa noche, una vez en la casa de Lázaro, María me mostró el recipiente, era, en electo, una especie de jarrita, bellamente trabajada con una capacidad superior a los 300 gramos. Algo más grande que una tradicional botella de Coca-Cola. Le rogué que me permitiera mojar un pequeño lienzo en los restos del perfume y a los pocos días, en mi obligada entrada en el módulo, con el fin de preparar la segunda fase de mi exploración, los sistemas de a bordo analizaron la esencia, confirmando su origen como una planta herbácea, cultivada en jardines, de la familia de las valerianáceas. Se presentaba, hoy apenas si es trabajada como esencia pura, en fragmentos de raíz, cortos, gruesos, como el dedo meñique y de color gris negruzco. Terminan en un paquete de fibras rojizas de forma de espiga. Es de olor fuerte y agradable y de sabor amargo y aromático. También es conocido como nardo indico, del Ganges, estaquide y espicanardo. Su densidad era ligeramente superior a la normal. N del M. Los israelitas fabricaban este cosmético con la corteza y hojas del arbusto llamado juncia, henna para los árabes. N del M. El contenido del jarrito era de unos 300 gramos de esencia de nardo índico. Su valor oscilaba alrededor de los 300 denarios.
Con 200 se podía dar de comer a unas 5.000 personas. NDLM, discípulos, si habían entendido el fondo del problema e intuían que aquella podía ser la última Pascua de Jesús. Los murmullos decrecieron, pero algunos de los apóstoles siguieron comentando el suceso, moviendo negativamente la cabeza, en señal de desacuerdo con el rabí. Judas Iscariote había caído en un impenetrable silencio. Sus ojos me asustaron. Destilaban un odio sordo y contenido. Saltaba a la vista que había tomado aquellas palabras de Jesús como un reproche personal e, indudablemente, se había sentido ridiculizado ante los demás. En mi opinión, debió ser a raíz de aquel incidente cuando el traidor comenzó a tramar su venganza contra el Galileo. Dudo mucho que Judas pensase en aquellos momentos en la entrega del Maestro a los miembros del Sanedrín. No tenía sentido, ya que la propia policía del templo había recibido órdenes concretas de apresarle. Sin embargo, su espíritu vengativo vio abierto así un camino para tratar de humillar a Cristo y resarcirse. Estaba ya próxima la vigilia del domingo cuando algunos de los fariseos, que habían permanecido en un prudente silencio, se dirigieron a Jesús y, prescindiendo de la valiosa naturaleza del perfume, le recriminaron por haber consentido que aquella mujer hubiera violado las sagradas leyes del descanso sabático. Según acerté a entender, una de las normas establecía que una mujer no podía salir de su casa con una aguja que tuviera agujero, es decir, apta para coser, ni con un anillo que tuviera sello, ni con un gorro en forma de caracol, ni con un frasco de perfume. Si infringía este código, estaba obligada a pagar y ofrecer un sacrificio, en compensación por su pecado. Jesús observó divertido a los sacerdotes. Decime, les preguntó, ¿de dónde venís? De Jerusalén, afirmaron. ¿Y cómo es posible que condenéis a una mujer que ha caminado menos de un estadio, habiendo recorrido vosotros más de 15? Recordé entonces que los hebreos hacían una trampa para poder salvar los 2000 codos o 1 kilómetro, que era el trayecto máximo permitido en sábado. Jesús sabía que, aunque el pueblo sencillo ponía en práctica el erub, los santos, o separados, presumían públicamente de su extrema pureza, no dudando en cambio en infringir estas leyes cuando estaba en juego una buena comilona. Los fariseos se revolvieron inquietos. Pero el Cristo no estaba dispuesto a concederles cuartel. La casi totalidad de los 5.000 miembros de las comunidades o hermandades de fariseos de Israel eran comerciantes, artesanos o campesinos, carentes de la sólida formación de los escribas y que, en base a sus estrictas normas para con la pureza y el pago del diezmo, se habían elevado por encima de los Ammea, Ares o gran masa del pueblo de Israel. Este engreimiento y dureza de corazón era algo que no soportaba el rabí de Galilea. Y no tardó en proclamarlo en sus propias narices, para regocijo de unos y nerviosismo de otros, en especial de sus más allegados, que temían la ira de los que se autoproclamaban como el partido del pueblo. ¡Ay de vosotros, fariseos! Lanzó Jesús valientemente. Sois como un perro acostado en el pesebre de los bueyes, ni come él, ni deja comer a los bueyes. ¿Quién eres tú?, esgrimieron los representantes de Caifás con aire de suficiencia, para enseñarnos dónde está la verdad. ¿Para qué salisteis al campo? Arremetió el Nazareno. Para ver quizá una caña agitada por el viento, para ver a un hombre con vestidos delicados. Vuestros reyes y vuestros grandes personajes, vosotros mismos, os cubrís de vestidos de seda y púrpura, pero yo os digo que no podrán conocer la verdad. 24 profetas han hablado en Israel y nosotros seguimos su ejemplo. Los comensales volvieron sus rostros hacia Jesús. Pero el Galileo seguía imperturbable. Su dominio de la situación había crispado los ánimos de los fariseos. ¿Vosotros habláis de los que están muertos y estáis rechazando al que vive entre vosotros? Dinos quién eres para que creamos en ti, contestaron. Escrutáis la superficie del cielo y de la tierra y no habéis conocido a aquel que está entre vosotros. Y volviendo su mirada hacia mí, añadió, no sabéis escrutar este tiempo. Una oleada de sangre ascendió desde mi vientre. Los fariseos optaron por levantarse, renunciando a seguir con aquella batalla dialéctica. Entre expresivas muestras de indignación, lavaron sus manos en sendas jofainas. Pero Jesús no había terminado. Y antes de que pudieran abandonar el recinto les espetó, ¡ay de vosotros, fariseos!
Laváis el exterior de la copa sin comprender que quien ha hecho el exterior hizo también el interior. Empezaba a estar muy claro para mí porque las castas de sacerdotes, escribas y fariseos se habían conjurado para prender y dar muerte a aquel hombre. La borrascosa cena culminó prácticamente con la salida de los sacerdotes. Cuando los invitados se despedían ya de Simón, Pedro se aproximó a su maestro y, con aire conciliador, le propuso que María fuera apartada del grupo, ya que las mujeres, comentó, no son dignas de la vida. El nazareno debió de quedar tan perplejo como yo. Y en el mismo tono, respondió al impulsivo discípulo, yo la guiaré para hacerla hombre, para que ella se transforme también en espíritu viviente semejante a vosotros, los hombres. Porque toda mujer que se haga hombre entrará en el reino de los cielos. Esa noche, al retirarme a mi habitación y establecer la conexión con el módulo, Eliseo me anunció que el frente frío había penetrado ya por el oeste y que, muy probablemente, la entrada de Jesús en Jerusalén, prevista para el día siguiente, domingo, se vería amenazada por la lluvia.